Ya son las 11 de la mañana con 14 minutos. Fíjese que tengo un interesante entrevistado para poder conversar con nosotros a esta hora de un tema no menor que afecta a muchas personas y a muchas familias en nuestro país. Vamos a hablar con el médico doctor Ricardo Macchioni. Él es un neurocientífico de clase mundial, reconocido además internacionalmente en el campo de las neurociencias por su teoría unificada del Alzheimer y las innovadoras tecnologías para prevenir o detectar en forma temprana esta patología. Doctor Macchioni, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de responder su consulta. Oiga, doctor, que nos costó establecer comunicación, pero ya estamos. Ya, pues, Oiga, doctor, vamos a conversar hoy día sobre un tipo de examen que se podría empezar a aplicar en el norte de nuestro país para ver si una persona es propensa o si hay un Alzheimer en forma incipiente. Pero antes de ir al examen, me gustaría que usted pudiera describirnos las causas, si es que existen, y cómo se desarrolla esta enfermedad, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se conoce desde hace unos 50 años. Yo fui de los pioneros en la investigación en los años 70 y las causas, después de años de investigación, las podemos describir finalmente lo siguiente. Ocurren procesos neuroinflamatorios que tienen que ver con la comunicación entre las células de la microglía en el cerebro y las neuronas. Y esos procesos inflamatorios llevan finalmente a la modificación de una proteína, la proteína tau. Y esa proteína se autoagrega y forma cierto tipo de filamentos, y esos filamentos son los que llevan a la enfermedad. Ahora, el tema central es entonces relacionar todo este proceso que está ocurriendo en el cerebro con los cambios en la persona, ¿no es cierto?, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de procesos neurocognitivos que se ven alterados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y hay algo que gatille esta inflamación? Lo que gatilla la inflamación es lo que nosotros describimos en nuestra teoría de la neuroinmunomodulación, que dice que habrían señales de daño, ¿no es cierto?, de cierto tipo de factores moleculares que pueden ser, por ejemplo, estrés oxidativo, moléculas o prooxidantes, falta de ciertas vitaminas también, el exceso de hierro en el cerebro, ¿cierto?, el hierro redox en forma oxidativa, en fin, una serie de traumas también, y a eso le llamamos señales de daño. Esas señales de daño lo que activan ciertos mecanismos a nivel de estas células que son el sistema inmunológico del cerebro, la microglía. Y la microglía produciría factores inflamatorios, y esos factores inflamatorios es la quid del problema. Entonces, en la medida en que podamos controlar eso, podríamos encontrar ciertos medicamentos o ciertos compuestos naturales. Vale decir, ante ciertas situaciones es posible ir previniendo el provocar mayores factores de riesgo para tener Alzheimer. Lo que hay que hacer es ir controlando los factores de riesgo, que sabemos cuáles son. Hay una veintena de factores que son factores de riesgo. Los más simples, el tabaquismo, el fumar, exceso de alcohol, etcétera, el consumo de drogas, vida un poco saludable. Exacto. ¿Cierto? Personas que no están en contacto con el aire libre, etcétera, etcétera. Oiga, todo eso sí. lleva estilos de vida que son los que atentan contra la salud mental, y entre ellos la enfermedad de Alzheimer. Doctor, Cuéntame. ¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? ¿Hay alguna diferencia? Hay una tremenda diferencia, porque la demencia senil no existe, lo hemos repetido en diferentes foros y está en nuestro sitio web. La demencia senil no se usa, no es un término que tenga relevancia médica, no existe. Ya. Lo que pasa es que hay un tipo de demencia que se llama demencia vascular, es una demencia
que se produce tras un infarto o múltiples infartos cerebrales, y eso es una sensación del momento, o sea, se produce el infarto y se produce la demencia, porque eso atacaría ciertas áreas del cerebro produciendo finalmente hipoxia, falta de oxígeno cerebral, y de ahí a la demencia. El Alzheimer no tiene nada que ver con una enfermedad que demora 40, 50 años a lo mejor en producirse. Un proceso lento, que al final, después de estos cambios que le explicaba yo, sí, de la proteína tau, que se autoagrega, viene la enfermedad de Alzheimer, por la formación de estos filamentos que son los filamentos ovillos neurofibrilares, que fue lo que encontró Alois Alzheimer a comienzo del siglo pasado. Doctor, ¿hay un tipo de examen que podría detectarlo en forma temprana el Alzheimer? Esa es la idea. O sea, durante mucho tiempo se ha tratado de buscar cómo detectar tempranamente la enfermedad de Alzheimer y no se había encontrado una vía para esto. El grupo nuestro de investigación del Centro Internacional de Biomedicina logró generar un test, ¿no es cierto?, después de años de investigación, que permite detectar tempranamente la enfermedad. Eso significa que se pueden medir ciertos niveles de la proteína tau alterada, que yo le cuento, Sí. en las plaquetas de la sangre, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en la plaqueta de la sangre simularía exactamente lo que está ocurriendo a nivel de la neurona. O sea, desde ese punto de vista, tendríamos en unos pocos horas o días el resultado de un examen que nos diría, ¿no es cierto?, que esta proteína está alterada, y eso se correlaciona con el grado de deterioro neurocognitivo de la persona. Y ahora, si la persona no ha desarrollado todavía la enfermedad no sintomática, eso es lo que se llama detección temprana. Ya. La detección temprana implica, ¿no es cierto?, es una exquisita información para el paciente para saber cómo actuar inmediatamente con medidas preventivas o con terapias no farmacológicas, no a través del uso de fármacos, sino que hay toda una serie de protocolos de terapia que se han ido universalizando a través de publicaciones en diferentes revistas de importancia médica. Oiga, doctor, Bueno, o sea, sí. al tener el resultado de este examen, si arroja que para dónde va, no hay una cura en definitiva hasta donde entiendo, pero sí pueden haber tratamientos para retrasar o ir paliando la situación en el tiempo. Eso es lo que llamamos prevención, en el sentido que si tenemos un resultado alterado del examen, simplemente el doctor tiene que decir al paciente que, sumado a una serie de situaciones, el médico evalúa, el médico al que da el veredicto final, ciertamente, el diagnóstico. Claro. Si hay una depresión temprana, el médico va a recibir el examen y va a decir, esta persona no tiene síntomas, pero puede llegar a desarrollar un Alzheimer. Por lo tanto, entremos en un plan, ¿no es cierto?, de control de forma más acelerada para que la persona no desarrolle mayores síntomas de la enfermedad. ¿Cuál es ese plan? Ese plan considera, por ejemplo, ejercicio, elementos de la nutrición, uso de nutracéutico y unas 20 cosas más, entre ellas la meditación, el uso, por ejemplo, de terapias de tipo relación mente-cuerpo, como el Qigong, el Qigong, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen un fundamento científico bastante sólido. Por ejemplo, si hablamos de la meditación, la doctora Blanco ganó el premio Nobel por el hecho de haber descubierto que la meditación frenaba deterioro a nivel mental, ¿no es cierto?, como el Alzheimer. Uh-huh. O sea, oiga, doctor, Nobel. ¿Qué posibilidad hay de que, o ya está presente, de que este examen se pueda realizar en el norte de nuestro país? El examen está disponible desde ahora, esta semana, al menos en Antofagasta, y se va a implementar muy pronto en Iquique.
En La Serena tengo entendido que también está disponible desde ahora ya. Ya. Entonces, hemos logrado en un proyecto fantástico en muy poco tiempo expandir el examen que se hacía en Santiago desde hace un año atrás hacia el norte de Chile y posteriormente de otras regiones del país. ¿Se necesita una orden médica para el examen? Se necesita una orden médica para el examen, exactamente. Ya. ¿Y está codificado el examen en ISAPRE o FONASA? No está codificado porque eso toma un tiempo y hay toda una gestión detrás de ello. Ya, perfecto. Y estamos en eso. Perfecto. Doctor, se nos fue el tiempo, nosotros tenemos que irnos a la pausa, sé que usted también tiene cosas que hacer, así que quiero agradecer este espacio, su tiempo para poder conversar con nosotros y educarnos un poquito respecto al tema del Alzheimer. Ya. Un millón de gracias. ¿Quiere agregar algo más o estamos ok? No, que estamos en toda una campaña para prevenir la enfermedad de Alzheimer a nivel nacional y el centro nuestro está detrás de todo este esfuerzo y esperamos dentro de poco lograr efectos bastante importantes como resultado de esta campaña de prevención. Y el PES es parte fundamental de este proyecto. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo, que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Ya, ahí teníamos la conversación, tema interesante, no menor. Oiga, nos costó comunicarnos, ¿estás apurado el doctor? Mire. Nos costó comunicarnos, ¿ah? Ricardo Faccioni, el médico que es especialista además en todo lo que es temática Alzheimer. Vamos a la pausa rápidamente y ya volvemos.